Hermanos, muy buenas tardes. Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesucristo. El título de la entrega del día de hoy es el siguiente: El mayordomo alegre y agradecido. Cuando un creyente escucha el concepto dador alegre, su mente casi en automático se orienta a pensar que el tema por tratar es sobre dinero. Esto se debe a que el concepto antes nombrado se ubica en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que a la letra dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y forma parte de un bloque escritural que los teólogos denominan como la colecta. Otros la titulan la ofrenda de los santos. 2 Corintios capítulo 8, versículos del 1 al 9 hasta el capítulo 15. Pero la idea dador alegre en sí marca más allá de mayordomía económica, pues califica en un sentido mucho más vasto. Un acto de generosidad, de desprendimiento acompañado, ojo, de madurez emocional. Que habla de un creyente que está asimilando que su felicidad está entrelazada en agradar a su Señor, pues ya hace tiempo ha dejado de conocerlo de oídas y sabe con certeza que el Altísimo le ha dado todo lo que tiene y que colaborar con lo que administra es una forma agradecida, no onerosa, de servir a su Señor y Salvador, sumando que con ello se dignifica. El norte educativo para una congregación de Cristo debe incidir en incentivar agradecimiento al Señor con prácticas de mayordomía virtuosa, paso lógico en educandos que saben a ciencia cierta, no de oídas, que no existe forma de pagar y o retribuir lo que el Creador ha hecho, lo que continúa haciendo por nosotros y lo que hará por toda la eternidad. Pero sí podemos demostrar agradecimiento. De hecho, el ser dador alegre marca un hito de comportamiento que debería abarcar no solo a nuestra mayordomía económica, sino incluir la entrega de nuestros dones espirituales, nuestros talentos, nuestro tiempo, incluso nuestros pensamientos y proyectos, para que el Padre Celestial se agrade con nosotros por ser visible nuestra imitación de la generosidad madura de su Hijo bien amado, Jesús el Cristo, que nos marcó senda de ejemplo en mayordomía. Melody Blitt, una escritora estadounidense muerta en febrero del año pasado, escribió así: la gratitud da sentido a nuestro pasado, trae paz para el hoy y crea una visión para el mañana. Es interesante todo lo que el sentido común puede inspirar a cualquier persona a escribir verdades tan sublimes. Sin más, en esta parte introductoria, vayamos a las Escrituras. Busquemos, por favor, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Por favor, los que lo ubiquen, nos vamos poniendo de pie, con excepción de los que están un poquito delicados de salud. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Puesto de pie, por favor. La palabra del Señor dice así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Quedémonos con la siguiente idea: Dios ama al dador alegre. Y antes de entrar al cuerpo de esta exposición titulada, repito, El mayordomo alegre y agradecido, permítame que los guíe en una oración congregacional. Bendito Padre Celestial, todos los que escuchan y están en este auditorio y los que escucharán este mensaje, todos deben comprender a cabalidad que no existe ser humano digno de predicar ni enseñar su evangelio. Señor, pero usted me está dando la oportunidad. Hable, Señor Yahvé. Permita que el trabajo que he elaborado para usted, Señor, pueda ser usado por su persona, en la persona del Espíritu Santo, Señor, para que retumbe, Señor, sus verdades, sus convencimientos como espada de doble filo.
para los que escuchan, Señor, y para su expositor. Humildemente así le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entremos al primer punto, revisando el significado del término dador alegre. Revisando el significado del término dador alegre. De hecho, el concepto dador alegre es una característica por lograr para un creyente, pues a todo ser humano le cuesta despojarse de lo que considera suyo. Por tanto, hablamos de un proyecto de vida en un recién nacido de nuevo, concordante con la anticultura que Cristo practicó. Por ello, se nos insta a ser imitadores suyos. En este primer acápite, apreciemos el significado del dar, mediante 2 de los 3 idiomas escriturales, para de allí deducir por qué dar con alegría es una actitud por lograr. Con respecto al significado de dar, en el Antiguo Testamento, en situaciones donde el Altísimo da, Isaías capítulo 50, versículo 4, Primera de Reyes capítulo 5, versículo 12, agreguemos más situaciones en los que esperamos obtener por esa acción, Salmos capítulo 85, versículo 2 en su primera parte, Segunda de Crónicas capítulo 1, versículo 7, en lo que Dios espera le demos nosotros, por ejemplo, dame, hijo mío, tu corazón, Proverbios capítulo 23, versículo 26. En todas estas situaciones, lo que leemos en castellano dar es el vocablo hebreo natán, una raíz primaria que indica que el dar sirve para infundir, levantar, cantar, correr, facultar, depositar, hacer, pagar, encomendar, establecer, servir, rugir, recompensar. Un pequeño ejercicio mental. Cuando damos, infundimos fuerzas en alguien. Cuando damos, levantamos el ánimo de alguien. Cuando damos, hacemos cantar de alegría al beneficiado. Cuando damos, alguien puede correr a cumplir lo que desea. Cuando damos, facultamos a las personas a que puedan hacer lo correcto. Cuando damos, no solamente depositamos, sino depositamos en ellos esperanza. Cuando damos, hacemos que ellos puedan hacer lo correcto. Rugen como leones y sienten la recompensa que Dios les da. O sea, una acción viril, favorable para quien recibe. En todos los casos vistos, es un acto magnífico e útil para que el que obtiene lo dado y a su vez bendice el que da. También apreciemos que cuando el acto de dar inicia en un ser humano, describe una especie de pérdida, por lo que cede, abandona, entrega a otro. En el idioma escritural más abundante, el término más abundante en el griego koiné, para el acto de dar es didomi. Por ejemplo, Lucas capítulo 6, versículo 38, 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. El pan nuestro de cada día, dánoslo didomi hoy. Mateo capítulo 6, versículo 11. Por igual, implicando las siguientes acciones: conceder, confiar, constituir, dar, entregar, infundir, libertad, ofrecer, permitir, poner, presentar, procurar, producir, repartir, tener misericordia. Todas estas acciones, ¿ya?, son producto de didomi, del dar. O sea, estamos nuevamente ante una acción de una persona madura, un acto viril que da libertad y favorece a otros. Otra vez nos topamos con la definición de un acto magnífico, útil, generoso en todo sentido. Digamos que Dios desea que nos realicemos significativamente a nuestro máximo potencial y por ello nos insta a imitarle. Recordemos la 11ª bienaventura que está en Hechos capítulo 20 versículo 35. Más bienaventurado es dar que recibir. Otra vez vemos la anticultura de Cristo que no concuerda con lo que cree un ser humano de acuerdo a su capacidad.
y su mentalidad. Aquí, en lo que en castellano leemos dar, también es el término del griego koiné didomi, que implica que cuando nosotros damos con la actitud correcta, nos parecemos mucho al hacedor, pues con lo que entregamos infundimos aliento a otros, le ayudamos a que obtengan libertad. Y esto produce alegría al corazón bondadoso que realiza también la acción de dar. No solamente es el que recibe, el dar es amor, convertido en acciones. Dando, demostramos bondad, colaboramos para que se instale en el favorecido la fe y esperanza. En síntesis, producimos bendiciones en los demás. Recordemos el amor magnífico del Señor que dio lo más sagrado por nosotros. Nos referimos a que no tuvo reparo en perder su intocabilidad como espíritu para habitar entre nosotros. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Y tampoco lo aminaló el saber que durante su calvario en algún momento perdería relación directa con las otras dos personas de la Trinidad, al albergar en su ser todos los pecados de la humanidad que sería redimida. Según de Corintios capítulo 5, versículo 21. Muerte y calvario en la cruz. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Y nada esto lo amilanó. En todo su sacrificio ministerial se aprecia la magnificencia que rodea al acto de dar. Y en consecuencia, las escrituras dicen, fue enaltecido. Filipenses capítulo 2, versículo 9. En diversa medida ocurre con cualquier ser humano que da generosamente. El principio está ahí. El otro término que en castellano leemos alegre, en el hebreo responde al vocablo simcha, un término que también significa jovialidad, que implica tener júbilo, deleite, gozo, placer, que deriva de la palabra hebrea samak, una raíz primaria, que en Salmos capítulo 5, versículo 11, en castellano leemos alégrense. Y en el mismo sentido que en el griego koiné define una alegría hilarante. La composición gramatical nos orilla a afirmar que a Dios esta actitud le agrada. Es claro, pues quien así se comporta va en excelente camino a su propia realización personal. Y Él como Padre nuestro, como Creador y que los seres humanos son su estirpe, se siente agradado cuando nos realizamos correctamente. De hecho, un generoso hasta la emoción, porque sabe reconocer que todo se lo debe a Dios y que está dando la oportunidad, se le está dando la oportunidad de demostrar su agradecimiento. Y esto le causa infinita alegría. No es que se ría a carcajadas, sino tiene una inmensa satisfacción mental. Y esto ama a Dios en los suyos, que imiten a su Hijo Cristo, que amó de tal manera que se dio por los demás. Segundo punto, Dios se satisface, pues esta actitud en sus hijos los hará crecer en realización personal. Dios se satisface porque esta actitud en sus hijos los hará crecer en realización personal. El escritor estadounidense Dennis Prager escribió así: de todas las características necesarias para una vida feliz y moralmente decente, ninguna supera la gratitud. Las personas agradecidas son más felices y las personas agradecidas son moralmente más decentes. Escuchen por favor. Nunca olvidemos, Dios es todopoderoso, por tanto, suficiente en todo y como tal, no necesita nada nuestro. Si Él permite que colaboremos en su obra, es su método para nuestro crecimiento y beneficio, felicidad y realización personal. La generosidad en imitación a las actitudes de aquel que murió en la cruz, Jesucristo, genera estabilidad espiritual y emotiva en quien la practica. Juan capítulo 14, versículo 27. Como la tacañería, el egoísmo, da pobredumbre al alma humana. De otro lado, cuando visible esta actitud loable, influencia a otros que los rodean, pues de eso se trata el cristianismo.
enseñar con la imitación, o sea, enseñando a los demás a que nos imiten las virtudes que nosotros estamos poniendo en obra. Y en esto estamos hablando de un amor sacrificial que la Santísima Trinidad, por ejemplo, también manifestó por nosotros, siendo suyos, desea lo mejor para nosotros. Las Escrituras sustentan que ser generoso es el mejor camino para lograr honor y loable trascendencia espiritual. En Proverbios, capítulo 11, versículo 25, se nos escribe así: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Donde no solo se nos habla del método divino, sino la ganancia que el generoso obtiene por alinearse a los planes divinos. Busquemos, por favor, Proverbios, capítulo 11, versículo 24. Proverbios, capítulo 11, versículo 24. ¿Lo tenemos? Paso a leer. Hay quienes reparten y le es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Aquí estamos apreciando dos formas antagónicas de comportamiento: dar versus retener, y también las consecuencias diametralmente opuestas que acarrean estos actos. Primero, el que da, se supone correctamente, le será añadido por su Señor. Segundo, el que retiene y se enfatiza más de lo que es justo. ¿Dónde se nos dice lo que es justo dar? Las Escrituras. ¿Implica esto una aberración para el concepto de mayordomía para el Señor? Retener lo que no es nuestro, ganar incorrectamente, no colaborar tal como lo dice el amo, por ello terminará en pobreza, que supone un correctivo de su Señor. Ahora, nuevamente aclaro, no tengamos en mente primordialmente lo material, tengamos siempre presente que los principales efectos, lo más trascendentales y lo verdaderamente trágico es devenir en pobreza espiritual, que acarreará pobredumbre moral y emotiva, porque una cosa trae lo otro. En Proverbios, capítulo 11, versículo 24, se aprecia un juego de palabras que en forma magistral enfoca la famosa anticultura que debe ser propia a nosotros. Daré algunos ejemplos de anticultura cristiana. ¿Quieres ser enaltecido? Humíllate. ¿Quieres tener más honor que los demás? Prepárate a limpiarle los pies a tus hermanos en Cristo y a un incrédulo. ¿Quieres estar al lado del Rey de Reyes en la cena triunfal? Pues acepta morir físicamente y en martirio por la gloria del santo nombre. ¿Quieres ser un ganador? Acepta perderlo todo. Todo en el mismo tenor que lo expresado en Proverbios, capítulo 11, versículo 24. La anticultura de Cristo. Digo, y muchas veces repito, el honor, la realización personal y la felicidad requiere una vida generosa, de sacrificio y entrega a los demás. ¿Quieres tener más? Pues prepárate a ser un magnífico dador alegre. Ojo, que en ningún momento usted ha escuchado que diga, ¿quieres ser más rico? Pues el ideal de vida es una situación intermedia. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbios, capítulo 30, versículo 9. En la segunda parte del versículo 24 dice así: hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Presenta una consecuencia para un corazón egoísta, para un corazón tacaño. Y en su primera parte, hay quienes reparten y les es añadido más. Esto, hermanos míos, es un reto de fe. Esto, hermanos míos, es algo que es antinatural para nuestro corazón egoísta. Y ojo que todos iniciamos así. Es una máxima que
solamente puede crecer a nivel de lo que pide Dios para el ser humano si tenemos raíz en Cristo. Se sitúa en la anticultura que el Señor no solamente enseñó, también practicó y pidió que le imitemos nosotros como sus discípulos. Busquemos por favor Gálatas capítulo 6. Gálatas. ¿Lo tenemos, hermanos? Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10. La palabra del Señor dice así: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Se habla de un corazón firme, uno constante, que denota que es un corazón bondadoso, un estilo de vida para un creyente, sea comerciante, policía, jardinero, tenga la ocupación que tenga o que carezca de trabajo remunerado. Ser generoso, bondadoso y colaborador con los demás, asimismo, viene a ser una especie de sabiduría financiera en lo espiritual. Ahora, seamos sumamente claros. Nadie dice que por hacer obras de bien, directamente relacionados a la gran comisión, el ser dador alegre de todo lo que tenemos, tiempo, dones, habilidades, dinero, etc. Es correcto, por hacer esto es correcto descuidar otros aspectos de nuestra vida. Debemos aprender a administrarnos para ser equidistantes. Se nos pide que nos comportemos agradando a Dios. De hecho, Él recompensará en el tiempo que estime conveniente nuestra dedicación, pues cuando Él inspira el alma generosa será prosperada, es bendición que viene de sus manos. Otra vez, su anticultura, que el mundo y la carnalidad no comprenden, se resisten a creer. Siempre recordemos, hermanos míos, solo la generosidad nos asegura un mañana mejor en este mundo, ojo, y tajantemente, un mañana mejor de las manos de Dios. El Señor premia y no olvida a quien se preocupa por los demás. Y en la segunda parte de Proverbios, capítulo 11, versículo 25, se escribe así: y el que saciere, él también será saciado. Tercer punto: ¿cuáles son las formas distinguidas que agradan al Padre Celestial y que nos ayudan a crecer espiritualmente? Nuevamente, Proverbios capítulo 11, versículo 21. Proverbios capítulo 11, versículo 21. Pero solamente en su primera parte. Proverbios capítulo 11, versículo 21. Perdón, versículo 25. Dice: hay quienes reparten y le es añadido más. Y aunque es muy probable que a mérito de nuestra mentalidad occidental, automáticamente, repito, pensemos que se está refiriendo en exclusivo al dinero o posesiones materiales, no es así, pues el vocablo que leemos en castellano generoso es el hebreo beraká, que abarca mucho más aspectos que el monetario. Explico: beraká deriva de la raíz idiomática barak, que en su acepción positiva da vida a otros términos hebraicos que definen a quienes se arrodillan como acto de adoración o como acto de servicio al ser humano. O sea, actos que implican bendecir o loar en abundancia, relacionado con el dar prosperidad, o dicho en otras palabras, ser de bendición para otro ser humano. Y si alguien afirma que solo es posible loar y servir a Dios con nuestro dinero y posesiones materiales, y que sin lo material no podemos bendecir y servir a la humanidad, tiene una visión sesgada, pues adoramos al Hacedor y servimos a la humanidad con mucho más que riquezas materiales. Hablo de nuestros dones, talento, nuestro tiempo, nuestros pensamientos y proyectos, y todo esto nos suma
nos suma bendición a nosotros mismos y más a quien crece y llega al ideal de ser dador alegre, una forma madura de mayordomía. Hay un dicho anónimo que se los voy a compartir. Dios ama y se complace en aquel que se deja guiar por Cristo para obrar conforme a su voluntad. ¿Queremos complacer a Dios? Seamos dadores alegres. ¿En qué podemos ser dadores alegres fuera del dinero? Primero, dadores alegres en nuestro tiempo. Se nos enseña que todo en la vida tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo del 1 al 9. Como es visible, el tiempo es un factor valiosísimo y mucho más dado a la brevedad de que pasaremos en este mundo. Como dice Job capítulo 14, versículo 2. Por lo que se nos ordena redimirlo y aprovecharlo. Efesios capítulo 5, versículo del 15 al 16. En griego la palabra tiempo connota la idea de una ventana de oportunidad y que solo existe por un lapso limitado. Así que lo que Pablo nos dice en lenguaje coloquial es: redime la oportunidad que solo está disponible por un tiempo limitado. Es decir, Dios nos da a cada uno de nosotros ciertos días para vivir, oportunidades únicas dentro de esa vida, y nos entrega tiempo para redimir todo lo malo que hicimos en algún momento. Si no aprovechamos esa ventana de tiempo, jamás volveremos a poder recuperar esta oportunidad. Recordemos, el tiempo perdido no se recupera nunca jamás. De ahí que urge edificar a la grey en generosidad y que acepten la justicia del Señor para que valoremos el tiempo, incluso los malos. Con esto en mente, preguntémonos, ¿cómo se redime el tiempo? ¿Lo invertimos pensando primordialmente en los asuntos de este mundo o en las cosas que le agradan a Dios? Aprovechemos, hermanos míos, bien el tiempo que se nos da para avanzar en la santa voluntad. El salmista escribió en capítulo 90, versículo 12, una petición madura de oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días para que traigamos al corazón sabiduría. En verdad, nadie sabe con cuánto tiempo cuenta para estar en este mundo. Solo lo sabe Dios. Salmos capítulo 139, versículo 16 en su segunda parte. Por lo tanto, discernamos. ¿No sería bueno acaso vivir nuestro tiempo en este mundo con alegría, madurez emotiva, priorizando lo que nos dará ganancia eterna antes que actividades del mundo que dan preocupación desmedida, angustia, afanes que no acumulan por lo eterno? Primera de Corintios capítulo 3, versículo 13. La clave para impulsarnos en todo esto es separar tiempo para, primeramente, mantener nuestra armonía íntima con el Señor. Hebreos capítulo 10, versículo 25, Salmos 122, versículo 1. Para que tengamos esa capacidad, esa oportunidad de escucharlo con alegría. Tal como sucedió con Jeremías, que nos relata este hecho en el capítulo 15, versículo 16, separando tiempo para interactuar con él, escuchar sus respuestas, Proverbios capítulo 15, versículo 23, y hablarle en oración. Todo esto sin dejar de lado el tiempo necesario para progresar secularmente en este mundo. Eclesiastés capítulo 2, 24 a 25. Y el tiempo necesario para interactuar con la familia, amigos, pues es necesario mantener equidistancia, administrando bien el tiempo que disponemos. Segundo, dadores alegres de nuestros pensamientos. El Señor a todo ser humano le ha entregado su lámpara. Proverbios capítulo 20, versículo 27. A nosotros agregó dones espirituales, lo que nos facilita magistralmente el asimilar correctamente la magnitud de lo escrito, por ejemplo, en Proverbios capítulo 23, versículo 7. Búsquelo, por favor. Proverbios capítulo 23,
versículo 7. Dice la palabra del Señor, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está conmigo. Él no desea que transmitamos eso. Él desea que transitemos por un mundo que, es cierto, está abarrotado de trampas para alejarnos del camino correcto, y que Él quiere que transitemos por ese mundo, pero intentando no trastabilar por lo impuro. Y para esto nos ha entregado la palabra del Señor, que alumbra nuestro camino, nuestro sentir, nuestro intelecto, nuestras emociones, para no comportarnos incorrectamente. Pero repito, se requiere no solo separar tiempo para leerla y escucharla, también dedicación para alimentar nuestros pensamientos y sentimientos, que es el preámbulo a nuestras acciones. 2 decisiones para que seamos mejorados y que da posibilidad a llegar a ser adoradores en espíritu y en verdad. Para todos nosotros no es un secreto que las batallas espirituales se inician en nuestra mente, por lo cual tenemos que poner nuestras ideas y sentimientos en buen recaudo. Y la única forma de poder ser correctos colaboradores en estas batallas que se dan es entregar nuestra mente crítica al Señor para que la pula y adorne. Es bueno aclarar que el único que conoce a cabalidad nuestra mente es el Altísimo, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 39 en su segunda parte. De ahí que el único que sabe a ciencia cierta cómo mejorarnos, edificarnos, ayudarnos al 100%, es el Hacedor. Porque Él conoce cada uno de nuestros pensamientos y sentimientos, e incluso cada acción que vamos a hacer antes que la hagamos. Y pese a todo esto, en ningún momento nos avasalla, no nos robotiza, por lo contrario, nos deja la libertad de decisión, pero sí ejerce la exhortación del Maestro. Por ejemplo, lo escrito en Santiago, capítulo 4, versículo 7, en su primera parte. Someteos pues a Dios, una responsabilidad que se nos da, de cuya acción obtendremos cosecha. No olvidemos, el sistema pecaminoso hará su intento de llevarnos al miedo, la apatía, desaliento, estrés, y el único contrapeso perfecto y 100% eficaz es la palabra del Señor, fortaleciendo nuestros pensamientos y sentimientos. Repito, no solo es disponer tiempo, sino nuestra disposición mental para aceptar ser educados por obligación y sistema. Primer paso necesario. Luego, al ver los resultados, tenga la seguridad. Brota en el creyente la actitud del dador alegre, pues es visible los magníficos resultados, pues un dador alegre crecerá en cariño y estimación hacia el Altísimo. Y escúcheme, por favor, Dios nunca ha sido un gobernante cruel ni desagradecido. La palabra del Señor nos ayuda magistralmente, pero nosotros tenemos que darnos cuenta que somos sus siervos, que estamos puestos en este mundo para aceptar que Él alumbre nuestros pensamientos, pues nos dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza y con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Tercera cápite, donde tenemos que aprender a ser dadores alegres, nuestros dones y talentos, dadores alegres de nuestros dones y talentos. El Creador a todos nos ha entregado talentos para que en nuestro cotidiano podamos ganar el pan con el sudor de nuestra frente. La especial capacidad intelectual o actitud de una persona que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Esto nos lo ha dado Dios. Entonces, el talento es aquella actitud o capacidad intelectual
que obtenemos desde el nacimiento por genética y que puede ser mejorado mediante prácticas correctas. El don no. El don no puede ser mejorado, pues es perfecto en sí mismo. Pero lo que sí puede ser engalanado por la práctica. A nosotros los nacidos de nuevo, el Hacedor, aparte de talentos, en su infinita sabiduría práctica, nos ha entregado dones espirituales para ser usados en el devenir congregacional. 1 Corintios capítulo 2, 14, versículo 12. El uso o el mal uso de los dones que el Señor da depende de nosotros. Agreguemos lo mismo que con nuestros talentos. Pueden verse reflejados en lo escrito en Lucas capítulo 11, versículo 33. Nadie enciende una lámpara y la pone en un lugar escondido, ni bajo un cajón, sino en alto, para que los que entren tengan luz. Versión Dios habla hoy. Es claro, ¿no, hermanos míos? Tenemos la responsabilidad de hacer público todo aquello que sirva para alumbrar en un mundo consumido por el egoísmo, el egocentrismo y pasiones incontroladas. Ambos, dones y talentos, pueden ayudar mucho al testimonio del poder y amor de Dios en beneficio de la humanidad. La gratitud del dador alegre, que sabe que todo se lo debe al Señor, también se demuestra en la generosidad por compartir dones y talentos. La madurez amorosa también se mide en la emoción, alegría que ponemos en realizar acciones generosas. Incluso esa oportunidad de servir al Señor nos puede servir de tabla de medición, como simple, el que vive cotidianamente quejándose por servir, demuestra que aún no ha llegado a la categoría de un dador alegre con respecto a sus dones y talentos, y de hecho aún le falta conciencia de los divinos favores recibidos y aún no posee la actitud de siervo agradecido. Solo digo, qué magnífico cuando se ha asimilado la 11ª bienaventura, más bienaventurado es dar que recibir, y que no hay nada mejor que hacerlo con alegría. Recordemos, hermanos míos, llegará el día en que toda la armonía será restaurada, y eso está en Isaías capítulo 11, versículo 6. Pero hasta que esto suceda, no hay como ser un dador alegre que haga ver a los demás la felicidad y realización personal que Dios quiere que ocurra en nosotros. Hasta que esto no suceda, hermanos míos, hasta que todo sea restaurado a una perfección, un dador alegre en este mundo hace mucho bien, obtiene mucha felicidad y realización personal, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esto lo expresó un poeta bengalí. Cuarto, dadores alegres de nuestros proyectos. Dadores alegres de nuestros proyectos. La entrega a nuestra mente posibilita este último acápite. Romanos capítulo 12, versículo 2. Recordemos que a su vez, nosotros somos un proyecto divino. Este deseo y hacer divino está regado a todo lo largo de las Escrituras. Isaías capítulo 6, versículo 8 en su primera parte. Hechos capítulo 9, versículo 16. Mateo capítulo 4, versículo 19. Juan capítulo 15, versículo 16. Para que la voluntad agradable y perfecta del Señor se dé en nosotros, se requiere actitud y no más. Colosenses capítulo 3, versículo 23. El proceso final de nuestra mayordomía es ser lo que llevamos fruto en abundante. Juan capítulo 15, versículo 8. Que no es otra cosa que ponernos a los pies de Cristo para ser hacedores del bien. Es innegable que es sumamente difícil para todos nosotros dejar que alguien no solamente pula, sino también enderece nuestros proyectos y por último, también se ponga a la cabeza de ellos. Estoy convencido que todo esto es lo mejor y lo mejor es hacerlo con alegría. Terminaré diciendo, hermanos míos, que dar de lo nuestro al Señor con alegría no solo posibilita que seamos saciados y prosperados,
sino que será de bendición para los demás. Eso es el kit de darle todo con alegría al Hacedor. Hermanos míos, darle lo nuestro al Señor con alegría no solo posibilita que seamos saciados y prosperados, sino que será de bendición para los demás. Ese es el kit de dar todo con alegría al Hacedor. Paz en el corazón para los hombres de buena voluntad y mensaje de paz a aquellos que se nos acercan. Aprendamos a hacer lo justo y agradable para nuestro Padre Celestial, lo beneficioso para la obra que se nos ha encomendado. Y no olvidemos, el dador alegre es una obra de arte, una joya del cristianismo, útil, bello, valiente, una joya, príncipe y princesa del Señor. Oremos. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por todo lo que usted hace con nosotros. Gracias infinitas, mi Señor y Salvador. Ayúdenos, Señor, para que nosotros nos volvamos, Señor, el proyecto que usted tuvo y tiene para con nosotros. Que nos volvamos, Señor, creyentes, mayordomos, alegres y agradecidos. Y así bendijamos, Señor, a la humanidad y nosotros mismos de rebote, Señor, seamos bendecidos. Así le pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, hermanos.